Hola, hola chicos, bienvenidos una vez más a su clase de química. Mi nombre es Geraldine, miembro de la Liga STEAM, y hoy vamos a aprender acerca de masa atómica. Vamos a ver cosas muy importantes. Vamos a ver qué es la masa atómica, qué es la masa atómica relativa y qué es la masa atómica absoluta. Además, vamos a poder ver cuáles son las diferencias entre la masa atómica relativa y la absoluta. ¿Cuáles son las ecuaciones y unidades con las que éstas se relacionan? Así que es muy importante que tomes un lápiz, un cuaderno donde podamos tomar apuntes y notas de lo aprendido, que traigas tu tabla periódica, tu calculadora y muchísimas ganas para poder aprender. Comencemos. Vamos entonces a ver, ¿qué es la masa atómica? La masa atómica, por definición, es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12, por lo que su valor es, la masa atómica es igual a la masa atómica en gramos sobre 1 sobre 12 de la masa atómica del carbono 12. Y las unidades que tiene son UMA, unidades de masa atómica. Además, podemos decir que es la totalidad de los protones y neutrones pertenecientes a un único átomo en estado de reposo. ¿Qué significa esto? Para entenderlo mejor, vamos a recordar el concepto de isótopo. Los isótopos son átomos con el mismo número de protones, pero con diferente número de neutrones. Por ejemplo, acá tenemos el carbono 12 y también tenemos el carbono 13. El carbono 12 tiene 6 protones, al igual que el carbono 13. Sin embargo, en el carbono 12 tenemos 6 neutrones y en el carbono 13 tenemos 7 neutrones. Podemos verificar esto porque recordemos que el número atómico es la suma de los neutrones más los protones. Es por eso que se denomina carbono 12. Pues tenemos la suma de 6 más 6. Y tenemos el otro isótopo que es carbono 13. 6 más 7. Habíamos dicho que la masa atómica se mide en UMAS, en unidades de masa atómica. Además, el carbono 12 se utiliza como un estándar. Un átomo de carbono 12 corresponde exactamente a 12 unidades de masa atómica. Pero también podemos recordar y decir que una unidad de masa atómica corresponde a un Dalton. Los Daltons se utilizan generalmente en biología. Podemos ver en este caso dos isótopos, el galio 69 y el galio 71. Para el galio 69 tenemos 38 neutrones y para el galio 71 tenemos 40. Podemos observar que la masa atómica de estos dos es diferente. Entonces, es por eso que nos decía el concepto que la masa atómica es para un único átomo. Cada isótopo tiene una masa atómica diferente. Para el galio 69, la masa atómica es 68.92 unidades de masa atómica. Para el galio 71, el valor es 70.92 unidades de masa atómica. Recuerda este concepto importante. Bien, vamos entonces a ver qué es la masa atómica relativa. La masa atómica relativa también se conoce como peso atómico y es la masa atómica promedio para cada elemento considerando la abundancia y se expresa también en unidades de masa atómica. Tenemos acá el cloro 35 y el cloro 37. Vamos a observar sus masas atómicas. La masa atómica para el isótopo del cloro 35 es 34.96885 unidades de masa atómica. Para el cloro 37, la masa atómica es 36.96590 unidades de masa atómica. Además, sabemos que la abundancia para el cloro 35 es 0.758. O 75.8%. Para el cloro 37 la abundancia es 0.242 o 24.2%. Entonces calculamos la masa atómica relativa, que es
la multiplicación de la masa atómica por la abundancia decimal. En este caso, como tenemos dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 37, multiplicamos la masa atómica del cloro 35 por su abundancia, es decir, 34.96885 por 0.758 y le sumamos 36.96590 por 0.242. El resultado de esto es 35.453 unidades de masa atómica. Esto podemos verificarlo en nuestra tabla periódica. Así que vamos a generalizar la definición del concepto o la determinación de la masa atómica relativa. Es la sumatoria de la multiplicación de la masa atómica por la abundancia. En este caso vamos a ver el galio 69 y el galio 71. Para el galio 69 tenemos una masa atómica de 68.92 unidades de masa atómica. Para el galio 71 tenemos 70.92 unidades de masa atómica. Pero tenemos que considerar la abundancia. La abundancia para el galio 69 es 0.60 y la abundancia para el galio 71 es 0.40. Aplicamos nuestra sencilla fórmula y de esta forma decimos 68.92, que es la masa atómica del galio 69, por 0.60, que es la abundancia. Y le sumamos la multiplicación de la masa atómica por la abundancia del galio 71, teniendo así un resultado de 62.72 unidades de masa atómica. Verifica este valor, que es una sencilla ecuación para poder comprender estos conceptos. Este valor lo verificamos en nuestra tabla periódica. Veamos entonces qué es la masa atómica absoluta. Es la masa real de un átomo. Pero como en la actualidad no tenemos una balanza que nos permita determinar el valor de la masa de un átomo, lo que se hace es utilizar un patrón. Este patrón nos dice que una unidad de masa atómica es igual a 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos, como podemos observar. Entonces vamos a ver unos ejemplos muy sencillos. Para el caso del hidrógeno, tenemos que su masa atómica relativa, es decir, la que encontramos en la tabla periódica, es 1.0079 unidades de masa atómica. Y lo que hacemos es multiplicarle por el patrón, de tal forma que las unidades de masa atómica puedan simplificarse y el resultado nos quede en gramos. Es decir, multiplicamos por 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. De esta forma, las unidades de masa atómica se simplifican y el resultado nos queda en gramos. Este resultado es 1.6737 por 10 a la menos 24 gramos. Vamos a ver un ejemplo más. Para el azufre. El azufre tiene 32.066 unidades de masa atómica. Lo que hacemos es multiplicar por el valor patrón que ya habíamos visto. 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos sobre una unidad de masa atómica. Esto una vez más para que las unidades puedan simplificarse y el resultado nos quede en gramos. Este resultado es 5.3247 por 10 a la menos 23 gramos. Como podemos ver, estos valores son increíblemente pequeños. Así podemos observar que el resultado nos queda siempre en gramos. Y esto es característico de la masa atómica absoluta. Muy bien, chicos, entonces vamos a ir con una pregunta. ¿Qué es la masa atómica? ¿Qué creen? ¿Es la masa de un átomo o es el peso de una molécula? Te voy a dar 10 segundos para que lo pienses. Estoy segura de que vas a responder bien. El tiempo terminó. La respuesta correcta es la masa de un átomo.
Recordemos que es la totalidad de la masa de los protones y neutrones pertenecientes a un único átomo en estado de reposo. Para esto pudimos recordar el concepto de isótopo. Como podemos ver acá, tenemos dos isótopos del galio, el galio 69 y el galio 71, que presentan igual número de protones, pero diferente número de neutrones. Y esto ocasiona que tengamos una masa atómica diferente. Muy bien. Es momento de un dato curioso. Vamos a ver un poco acerca de historia. Dalton y John Jacob Berzelius fueron los primeros científicos en determinar los pesos atómicos. Antes se tenía el peso atómico relacionado al hidrógeno, es decir, el patrón era el hidrógeno. Posteriormente se cambió al oxígeno. Y finalmente, en 1960, se optó por usar como referencia el carbono 12, que es el que tenemos actualmente. Berzelius fue quien probó que el valor del hidrógeno como patrón era incorrecto. Además, en 1860, Stanislao Cannizzaro formuló la ley para determinar los pesos atómicos de los elementos. Muy interesante, ¿no? Continuemos. Vamos a ver unas pequeñas o grandes diferencias entre la masa atómica relativa y la masa atómica absoluta. La masa atómica relativa está expresada en unidades de masa atómica. En contraste, la masa atómica absoluta, recordemos que se expresa en gramos. La masa atómica relativa se define a partir de la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. Es decir, un átomo de carbono 12 es igual a exactamente 12 unidades de masa atómica. En cambio, la masa atómica absoluta es la masa real de un átomo. Pero como habíamos dicho, no tenemos una balanza para determinar esto. Entonces se utiliza un patrón. Este patrón nos dice que una unidad de masa atómica es igual a 1.65054 por 10 a la menos 24 gramos. Vamos a ver con unos ejemplos este contraste. En la tabla periódica figuran las masas atómicas relativas. Podemos encontrarlas y verificarlas. Acá yo te muestro algunos ejemplos muy sencillos para el hidrógeno, para el oxígeno, para el azufre y para el litio. Es importante que verifiques estos valores. Además, en contraste, la masa atómica absoluta, como se expresa en gramos, lo que se realiza es una sencilla conversión de la masa atómica relativa multiplicando el patrón de un UMA. Y el resultado para el ejemplo que tenemos del oxígeno, es 2.6568 por 10 a la menos 23. Vamos entonces a ver el concepto de peso molecular. Recordando un poco la clase pasada, el peso molecular es la sumatoria de la multiplicación de los átomos de un elemento presentes en la molécula por los pesos atómicos de los correspondientes elementos. Estos pesos atómicos podemos encontrarlos en las tablas periódicas, es decir, nos referimos a un peso atómico relativo. El concepto de molécula gramo, que también es muy importante e interesante. Es la cantidad de una sustancia expresada en gramos. Equivale a su peso molecular y contiene 1 mol de moléculas de dicha sustancia. Este concepto puede sonar un poco complicado ahora, pero con unos ejemplos va a quedar claro. Vamos a ver entonces el agua. Vemos que una molécula gramo de agua contiene 18 gramos de agua. Pero también tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua, recordando el número de Avogadro. En el caso del cloruro de sodio, una molécula gramo de cloruro de sodio contiene 58.5 gramos de cloruro de sodio y también 6.023 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio. Bien chicos, estamos aprendiendo un montón. Es momento de evaluarnos con una pregunta. ¿Cuántos gramos tiene un UMA, una unidad de masa atómica? ¿Qué dice? ¿Tiene 1 gramo?
tiene 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos o tal vez tiene 12 gramos. Te voy a dar 10 segundos para que lo pienses. Tiempo. La respuesta correcta es 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. Muy bien. Ya que estamos aprendiendo avance teórico, vamos a ir con un ejemplo. Nos dicen, calculemos el peso molecular del carbonato de hierro 3 y nos brindan también la fórmula. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la cantidad de átomos moles que tenemos en nuestra molécula. Para el caso del hierro, podemos ver que tenemos 2, como podemos ver en su subíndice. Para el carbono tenemos 3 y para el oxígeno tenemos 9. Esto lo obtenemos multiplicando el subíndice del oxígeno por todo lo que está fuera del paréntesis. Entonces, lo que hacemos primero es verificar las masas atómicas relativas en nuestra tabla periódica para cada uno de los elementos, para el carbono, para el hierro y para el oxígeno. Ya que tenemos las masas atómicas, multiplicamos el número de moles por la masa atómica para cada uno de los elementos. En el caso del hierro, 2 por 55.845 y verificamos el resultado. Para el carbono, de igual forma, 3 por 12.011 y para el oxígeno, 9 por 15.999. Es importante que verifiques estos valores. Ya que tenemos estos valores, corresponde hacer una sumatoria. Sumamos 111.68 gramos correspondientes al hierro, 36.033 gramos que corresponden al carbono y finalmente 143.991 gramos que corresponden al oxígeno. El resultado es 291.73 gramos. Verifica estos valores. Así que podemos decir que un mol de carbonato de hierro 3 corresponde a 291.73 gramos de carbonato de hierro 3. Hagámonos una pregunta más. ¿La masa atómica absoluta se expresa en gramos, moles o moléculas? ¿Qué piensan? Te doy 5 segundos para que puedas responder. Tiempo. La respuesta es A. Se expresa en gramos y recordemos siempre el patrón que se utiliza, puesto que no tenemos una balanza para determinar la masa de los átomos. Este patrón es igual a un UMA, que corresponde a 1.66055 por 10 a la menos 24 gramos. Ya que vimos estos conceptos importantes, vamos a ver algunos ejemplos de contraste. Para una masa atómica relativa, tenemos un ejemplo que nos pide calcular la masa atómica relativa del litio, sabiendo que está formado por una mezcla de litio 6 y litio 7. Estos dos son isótopos. La abundancia del litio 7 es del 92.40%. La masa atómica del litio 6 es 6.0167. Y la del litio 7 vale 7.0179 unidades de masa atómica. Lo que hacemos primero es recolectar los datos que nos dan. Nos dan la masa atómica para estos dos isótopos y la abundancia solamente para el litio 6. Entonces, la suma de las abundancias tiene que darnos un resultado del 100%. Lo que hacemos es reemplazar nuestro valor de 92.40 más litio 7 igual a 100%. Resolvemos esta ecuación. ¿Cómo? Despejando el litio 7. Es decir, 100 menos 92.40. El resultado es 7.60. Una vez que tenemos los valores del litio 6 y litio 7 como porcentajes, lo que hacemos es encontrar los valores decimales, la abundancia decimal. ¿Esto cómo? Dividiendo sobre 100. Para el caso del litio 6 tenemos 0.924 y en el litio 7 0.076. Ya tenemos los pesos atómicos y la abundancia tanto del litio 6 como del litio 7.
y aplicamos nuestra sencilla fórmula, que nos dice que la masa atómica relativa es la sumatoria de la masa atómica por la abundancia. Multiplicamos para el litio 6.0167 por 0.924, que es su abundancia. Y le sumamos la multiplicación de la masa atómica por la abundancia del litio 7. El resultado es 6.94 unidades de masa atómica. Muy bien. Continuemos. Para la masa atómica absoluta, también vamos a hacer un ejemplo. Nos piden calcular la masa atómica absoluta de los siguientes elementos: cobre, plata y sodio. Recordemos que la masa atómica relativa es igual al peso atómico. Entonces, encontramos primero el valor de peso atómico en nuestra tabla periódica para estos tres elementos: para el cobre, para la plata y para el sodio. Verifica bien los decimales de estos valores. Además, recordamos el patrón. Una unidad de masa atómica es igual a 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, lo que hacemos es multiplicar la masa atómica relativa que habíamos encontrado en nuestra tabla periódica por el patrón, de tal forma que las unidades de UMA puedan simplificarse y el resultado nos quede en gramos. Para el primer caso del cobre, la respuesta es 1.0552 por 10 a la menos 22 gramos, un valor increíblemente pequeño. Para la plata, el resultado es 1.7912 por 10 a la menos 22 gramos. Podemos ver que el valor también es pequeño y que la respuesta está en gramos. Finalmente, nos piden hacer lo mismo para el sodio. En el caso del sodio, lo que hacemos es de igual forma multiplicar la masa atómica relativa por el patrón. Un UMA igual a 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. Y la respuesta en este caso es 3.8175 por 10 a la menos 23 gramos. Muy bien, muy buen trabajo. Un ejemplo más. En este caso, para el peso molecular. Nos dicen calcular la masa o peso molecular de la glucosa y nos dan su fórmula. Recordemos lo que tenemos que hacer. Primero, verificar cuántos átomos tiene nuestra molécula. Para el carbono tenemos 6 átomos. Esto lo podemos ver por el subíndice que presenta. Para el hidrógeno tenemos 12 átomos y para el oxígeno tenemos 6. Entonces revisamos la masa atómica relativa en nuestra tabla periódica para todos los elementos que están involucrados. Para el carbono, para el hidrógeno y para el oxígeno. Ya que tenemos el número de moles y tenemos la masa atómica, hacemos una sencilla multiplicación directa de cada uno de nuestros elementos, tanto para el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Verifica estos valores, ponlos en tu calculadora y tienes que ver que sean iguales. Bien, ya que tenemos esta sencilla multiplicación de cada uno de nuestros elementos, el peso atómico es una sumatoria. Sumamos los que corresponden al carbono, al hidrógeno y al oxígeno, dándonos como resultado 180.155 gramos mol. Bueno, chicos, la clase llegó a su fin, pero pudimos ver y aprender conceptos muy importantes. Vimos qué es la masa atómica, que es propia de cada isótopo, y recordemos que las unidades que tiene son unidad de masa atómica. Vimos qué es la masa atómica relativa, que es similar al peso atómico, y es el promedio de las masas atómicas considerando la abundancia. Vimos también qué es la masa atómica absoluta, que recordemos que siempre está expresada en gramos, y para esto se utiliza un patrón. Además, pudimos ver cuáles son las diferencias entre masa atómica absoluta y relativa. Y finalmente vimos cuáles son las ecuaciones y unidades con las que éstas se relacionan, además de muchos ejemplos para poder consolidar nuestro conocimiento. Así que continúa practicando y nos vemos la siguiente clase de la Liga STEAM. ¡Chao!